Yo os digo, bueno, el Señor ha ido trabajando también en mi vida y lo sigue haciendo, ¿vale? Porque la verdad que perfecto no soy, ¿verdad? Y yo creo que de los que estamos aquí tampoco. Se unen a mi dolor también, ¿no? No somos perfectos en todo, ¿no? Pero es ahí donde realmente podemos confiar en el Señor y podemos decirle, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, ¿amén? Heme aquí, ¿no? Cuenta conmigo para poder ayudar y también y bendecir a mi familia que tengo ahí cercana, ¿no? Sí, puedo tener muchas carencias, muchas limitaciones, pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos encontramos con muchas personas limitadas, con muchas personas con tantas carencias que se equivocaron también, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿no? Pedro allí, un hombre que estaba con Jesús, caminando ahí con Jesús, y él estaba y escuchaba de primera mano las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero luego de un tiempo, cuando Jesús fue apresado, ¿no? Para llevarlo a esa cruz donde lo iban a crucificar, claro, Pedro lo niega a Jesús, ¿verdad? Lo niega y dice, yo a este hombre no lo conozco, ¿verdad? Y 3 veces lo negó a Jesús, ¿no? Pero luego vemos cómo Jesús luego, después de haber muerto, resucita el tercer día, ¿verdad? Y lo que hace Jesús fue a buscar a Pedro. Fue a buscarle a Pedro, pero no fue para decirle qué malo has hecho, ¿no? Y hay condena para ti, ya no hay solución para ti, no hay respuesta para ti, no, sino que fue con misericordia y fue con amor para nuevamente encaminarlo y atraerlo hacia Él y restaurar nuevamente su vida y su corazón. Porque yo no sé si tú te puedes poner en el lugar de Pedro. Después de haberle fallado a Jesús, ¿cómo se nos puede quedar el corazón? Cuando tú fallas a esa persona que la estimas mucho y que tú dices, la quiero de verdad, pero le fallas, ¿cómo uno se queda? ¿Verdad? Se queda mal, se queda ese mal cuerpo, ¿verdad? Decir, ay, no tenía que haberle dicho esto. O no tenía que haberlo hecho de esta manera, ¿no? Y claro, cuando nos sentimos que le hemos fallado a alguien, que realmente lo apreciamos, no nos quedamos muy bien. Pero Jesús, por eso cuando se acercó a Pedro, no lo condenó, sino que empezó a restaurarlo. Y le decía, no, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo, ¿verdad? Y así le decía, pues apacienta mis ovejas. Y le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y Pedro le dice, Señor, tú lo conoces todo. Tú lo sabes todo de mí. Y ahí el Señor lo estuvo nuevamente atrayendo hacia Él, para restaurarlo, para sanarlo. Y para que Pedro vea que Dios no tiene rencor de aquellos que le han fallado, sino que Él viene con ese acto de misericordia para ayudarlos, restaurarlos y que ellos puedan conocer también ese propósito que Dios tiene en su vida. Ese propósito, ¿no? Por eso estos días, ¿verdad? Hablábamos acerca de ir hacia lo nuevo, ¿verdad? De ir hacia ese momento nuevo donde estábamos. Y estábamos hablando acerca de Nehemías, ¿no? Y en esta tarde yo quisiera eso que me acompañes, que puedas tomar tu Biblia o encender tu Biblia, no sé cómo lo tienes, ¿verdad? Pero que me acompañes ahí al capítulo 6 de Nehemías, porque aquí ya nos hemos encontrado en este punto donde las murallas han sido ya restauradas, ¿no? Ya las murallas ya estaban preparadas, ya estaban listas, ¿no? Las semanas anteriores veíamos cómo Nehemías le despertó esa carga y esa pasión de decir, tengo que ir allá, tengo que ir hacia donde está mi familia, porque las murallas están destruidas. Y fue un dolor en el corazón de Nehemías, de saber que la gente a quien quiere y a quien ama, le veía en esa afrenta, como decía, en esa vergüenza, en esa ruina. Y Nehemías, en vez de echar la mirada a un lado,
para no ver la situación en la que se encontraba, Nehemías dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir allá y le voy a pedir a Dios que me ayude. Y ahí vemos, ¿no? Cómo Nehemías comenzó a orar a Dios, a clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y él empezó a ubicarse dentro de la voluntad de Dios. Y vemos, ¿no? Veíamos las semanas anteriores que cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios y queremos conseguir llegar hasta el final, Dios empieza a proveer todo lo que necesitas para cumplir con aquello. ¿Amén? Y claro, esto es mucho mejor que únicamente pensar en unos anhelos personales. Porque cuando nosotros pensamos en querer cumplir con la voluntad de Dios, hasta tus anhelos personales están incluidos ahí. Porque la voluntad de Dios alcanza a muchos. Además, la voluntad de Dios no es hacer cosas o actividades. La voluntad de Dios es alcanzar y bendecir vidas. Eso es lo que Dios quiere. Es por eso que Jesús, cuando hablamos de Jesús, ahí hace más de 2000 años, cuando Él muere en esa cruz, murió pensando en ti. Entregó su vida pensando en ti. Aunque muchos le decían en esa cruz, ¿verdad? Allí, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y muchos le decían a Jesús y se le burlaban a Jesús ahí clavado, ¿verdad? Golpeado, ¿verdad? En esa situación, muchos le decían, bájate de esa cruz. Pero Jesús no se bajó de esa cruz por amor a ti. Porque, ¿sabes? Jesús es el Señor. Y Él podría haber dicho, así con un chasquido de dedo, decir que una legión de ángeles vayan allí y aniquilen a todas esas personas que estaban allí. Pero Él no lo hizo. Él no lo hizo porque Él estaba en esa cruz ocupando tu lugar y el mío en esa cruz. Él ocupó nuestro lugar. Por eso cuando hablamos de que Dios te ama, Dios realmente te ama al punto que pagó su propia vida por ti, para que tú y yo podamos tener una vida en bendición, pero también algo más, que nuestra vida también sea perdonada por todos nuestros pecados, amén, para darnos una vida eterna. ¿Sabes? Y eso la religión no lo da. La religión no da una vida eterna. El que da una vida eterna se llama Jesucristo. Él sí. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, dijo Jesús. Y esta es la realidad. Por eso hay muchas personas que a lo mejor viniendo a una iglesia, a una congregación, se sienten todavía frustrados. Pero uno puede decir, pero ¿cómo se puede sentir frustrado si viene a la iglesia, viene a escuchar, viene a cantar y todo lo demás? Ya, porque no se trata de realizar una actividad, se trata de que te acerques a Jesús, abraces a Jesús, hables con Jesús, le conozcas a Él. ¿Entiendes? De eso se trata. Por eso cuando vemos en la palabra de Dios a este hombre Nehemías, ¿verdad? Que dice que él era alguien que buscaba a Dios. Era alguien que confiaba plenamente en quién era Dios y cómo Él le podía ayudar. Su Dios, el Dios de Nehemías, no era un Dios pequeñito, ¿verdad? A veces nosotros como que le encogemos a Dios. Porque, ¿sabes? Cuando hay algo que en nuestra vida ocurre, ¿verdad? Algo, por ejemplo, no sé, ha llegado una enfermedad o te has quedado sin trabajo, comienza a existir problemas que te desencaja, te desubica y de repente dices, pues no sé qué hacer y todo lo demás. Pues la palabra de Dios, busca a Dios. Pero a veces no le buscamos a Dios en medio de ese problema porque pensamos que Dios no nos puede ayudar. Entonces, a lo mejor tu Dios es un Dios así, pero es un Dios muy lejos de la Biblia. Es decir, ese no es el Dios que
que revela la palabra de Dios. Nehemías, cuando oraba, decía: Dios, tú que eres grande y temible. Cuando él empezó a tener esa oposición, esos problemas, por querer agradar a Dios y por querer cumplir con la voluntad de Dios, vinieron esos opositores. Pero él, en vez de salir corriendo, ¿verdad? Decir, bueno, yo me voy porque aquí vienen tal y cual, ¿verdad? No, él comenzó a depositar su confianza en Dios. Y Dios le respaldaba. Ahora, hemos escuchado, ¿verdad?, este testimonio que nos contó la hermana, ¿verdad? ¿Creéis que eso sucede por casualidad? Porque la hermana es maja, ¿verdad? La hermana es muy buena, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata que nosotros empezamos a confiar en lo que la palabra dice, en lo que Dios dice. Es decir, ya no usamos la palabra de Dios como un amuleto, ¿verdad? Me lo llevo a casa, así que todo me vaya bien y Dios me guarde, ¿verdad? Quiero dormir bien y ponemos la Biblia debajo de la almohada. Así descanso, ¿verdad? Hay paz para mi alma, ¿verdad? Y lo tomamos como un amuleto, pero no es así. Esto va a tener un efecto en tu vida cuando tú lo abras y empiezas a leerla. Y cuando la lees, dices, lo creo. Lo creo. Y las cosas empiezan a suceder. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y dice algo, y al que cree, uy, solo algunos por aquí nomás. La Biblia dice, aquel al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿tú lo crees? Entonces, veremos esa realidad. Vamos a verlo, porque Dios no es mentiroso, está en su palabra. Aun cuando caminemos en un valle de sombra y de muerte, como dice allí el salmista, dice, mi corazón no temerá, porque Él está confiado, porque su vara y su cayado le infundirá aliento. Por muy mal que estés pasando, por muy valle de circunstancias o problemas que pases, pero cuando tú tienes puesta tu confianza en Dios, ya puede pasar lo que pase. Ya se puede partir el mundo en dos, pero Dios te sostendrá en ese momento. ¿Entiendes? Esto es más que una religión. Esto es vivir lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, Dios no nos encierra. Dios no nos limita para que tú vivas una vida limitada. No. Eso se ha encargado el enemigo, de tratar de convencer a la iglesia o a todas las personas que Dios te quiere encerrar en una burbuja. No es así. Dios vino para darnos libertad. Y sabes, hoy en esta tarde yo he tenido la libertad de levantar mis manos, de poder alabarle al Señor, de poder acercarme, saludarme, ¿entiendes? Ahora puedo decir, la vida tiene sentido. La vida tiene sentido. Cuando era más joven, ¿vale? Cuando era más joven, porque todavía sigo siendo joven, ¿no? Yo me considero joven, ¿no? Yo recuerdo que mis amigos me decían, disfruta de la vida, porque solamente tienes una. Y claro, yo bien obediente disfrutaba, ¿verdad? Y me iba de fiesta y a lo mejor me perdía todo un fin de semana, consumía alcohol, consumía también sustancias que no me ayudaban mucho, ¿verdad? Pero no estaba disfrutando de la vida. Todo lo contrario, estaba haciendo pedazos mi vida. Y eso no era vida. Pero eso es lo que el mundo quiere convencer a la gente. Toma esas riendas, ¿entiendes? Y claro, pero Dios no es así. Dios dijo, yo he venido para darte una vida, pero una vida en abundancia. Porque a pesar de lo que tú puedas estar pasando, la opresión, la carga, el estrés, el agobio, la ansiedad, la enfermedad, pero dice que cree en Dios, todo le es posible. Y que cuando entramos y cuando podemos entrar y tenemos ese acceso, como dice, al trono de su gracia, porque ahí hallamos misericordia. Ahí encontramos la ayuda que tú y yo lo necesitamos.
Y Nehemías era alguien que tenía muy claro todo esto. Lo tenía muy claro. Por eso yo te dejo, ¿verdad?, allí para que en casa puedas leer todo el libro de Nehemías. Yo creo que te va a bendecir muchísimo. Porque te vas a dar cuenta que este hombre, así de carne y hueso, como tú y como yo, así igualitos, ¿verdad? Con 2 ojos, una nariz, una espalda, ¿verdad? Igual. La diferencia estaba que él empezó a creerle a Dios. Y Dios comenzaba a responder. Y él pudo conseguir lo que aquí hablábamos en el capítulo 6. Consiguió levantar las murallas. Consiguió restaurar aquello que estaba destrozado. Aquello que estaba roto, estaba hecho polvo. Él lo pudo hacer con la ayuda del pueblo que estaba allí. Con la ayuda de él. Pero ¿sabes? Llega este momento donde ya está. Y uno puede decir, ¿sabes? Ya lo hemos conseguido. Vámonos a casa, se acabó. Ahora sí vámonos de vacaciones. Está todo hecho. ¿Ah? Pero hay cosas que yo creo que nunca debemos de bajar los brazos. Y por eso creo que debemos de estar atentos hasta el final. No sea que nos dejemos cosas a medias, ¿no? Hasta el último. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, decía esto: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Wow. Eso ya lo puedes grabar, o apuntarlo donde sea. ¿Entiendes? Pablo decía esto: así que el que piensa que está firme, ¿verdad?, en el Señor, que dice, no, yo soy del que asisto todos los días, todos los domingos al culto, estoy allí, ¿verdad? Pero aún así el apóstol Pablo decía, pero mira muy bien, no sea que caigas. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a una iglesia de Corintio, le estaba diciendo, no te relajes. No creas porque ya has llegado a una iglesia o porque ya has conocido al Señor y ya dices, soy hijo de Dios, no es suficiente. Porque la vida da patadas, El día a día a veces nos da unas bofetadas que luego decimos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si soy hijo de Dios, ¿verdad? Y estas cosas hacen que nos derrumbemos. Hacen que nos vayamos abajo. Que nuestra vida empiece a estar en esa derrota, ¿no? Justamente ayer, nosotros hemos salido ahí en Pamplona, ¿verdad?, a evangelizar, a hablar con la gente, a hablarle de Jesús a la gente. Y ahí estábamos en un parque, nos pusimos ahí unos altavoces y un micrófono allí, ¿verdad?, y con unas pistas, con una música. Pero ahí estábamos, uno daba testimonio, otro estaba dando como un mensaje ilustrado acerca de Jesús, de cómo Él nos ama, la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Y dábamos un mensaje. Pero sabes, mientras nosotros decíamos, bueno, nosotros somos los hijos de Dios, estamos en la iglesia, ¿verdad? Nos paramos allí y hablamos a la gente de Jesús. ¿Quién nos va a decir nada, verdad? Nosotros podemos. Pero mientras estábamos haciendo esa actividad, mientras estábamos hablando a la gente, ¿sabes? Pasó por ahí unas personas, unos jóvenes por allí, y nos decían y nos gritaban, ¿por qué os calláis? ¿Por qué os calláis? Decía, estáis locos, callaros. Pasaba luego una mujer por allí y a una hermana de la iglesia que justamente se encontraron allí, le dice, pero ¿no os da vergüenza hablar de esto aquí? Nos decía. Y claro, y tocó un momento donde yo estaba ahí hablando, compartiendo el mensaje, ¿verdad? Y a dos pasos de mi distancia se para un hombre y se cruza así de brazos y me queda así viendo. Pero sí, a una distancia, y yo estaba ahí hablando por aquí y se me para ahí. Pero mientras estaba ahí, él parado así cruzado y me miraba así fijamente, yo mientras estaba así hablando y ya lo vi que estaba allí y yo aproveché y le digo, ¿sabes?
Dios te ama. No pudo más y se fue donde estaba en su grupo de amigos. ¿Entiendes? Ahora, si nosotros hubiésemos sido de los cristianos que dicen, no, es que tú crees en Dios y ya los problemas no existen. Si nosotros vamos con esa mentalidad pensando de que nunca nos va a pasar nada, entonces claro que nos vamos a derrumbar. Pero cuando nosotros somos realistas, ¿vale? Ponemos los pies sobre la tierra. Y sabemos que va a haber problemas. ¿Verdad? Va a haber problemas. Va a haber momentos donde no vas a saber qué hacer. A lo mejor con todo lo que nos sucedió ayer, podríamos haber pensado, si hubiésemos tenido esa mentalidad, decíamos, pues no, qué mal, ya estoy hundido, nunca más voy a salir y me voy a casa. ¿Verdad? Todo triste, con mi Biblia, adiós, ¿verdad? Diciendo, nunca más saldré porque qué mundo más malo que nos encontramos, ¿no? Pero no, porque sabemos que como iglesia nosotros tenemos un llamado como iglesia. Y es el compartir el evangelio con la gente. Restaurar la ciudad con el evangelio. Restaurar una sociedad por el amor y el poder de Dios, obrando en los corazones de las personas. Obrando allí y transformando el corazón, donde Dios trae consuelo, donde Dios trae paz, donde Dios empieza a restaurar la familia, la relación entre ellos, donde había odio empieza a haber perdón. Eso lo hace Dios. Donde hay enfermedad empieza a haber esa salud, esa sanidad. Amén. Eso lo hace Dios y eso lo provee. Y sí, y sabes, mucha gente por esto nos llama locos, por creer en esto, por creer en la palabra de Dios. La locura es, realmente hablando en serio, la locura es no creer en esto. Porque lo único que Dios nos ofrece es algo bueno. Por eso cuando escuchamos, ¿por qué habláis esto por aquí? Que ni sé qué, ni sé cuánto. Y si es que Dios y todo lo demás ya. Pero lo único que quiere Dios es bendecirte. Lo único que Dios quiere es perdonarte. Que cuando partas de esta tierra tengas una morada en el cielo para la eternidad. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17, hablaba, ¿no? Que Dios no vino para condenar al mundo. Ya el mundo está condenado. Por sí solo, ya está condenado. Por eso dice Jesús que Él no vino para condenar el mundo, sino para que el mundo sea rescatado, sea salvado por Él. Por eso hay esperanza. Por eso hay esperanza de vida eterna. Por eso el Evangelio es predicado. Por eso la iglesia está llamada a restaurar la ciudad. Está llamada a restaurar la familia que tienes ahí cerca. Y sí, tú puedes decir, ya, pero es que yo lo he intentado durante tiempo y años y veo los mismos resultados. Vale, puede que a lo mejor lo estabas haciendo en tus fuerzas, pero ¿por qué no cambias ahora la fórmula y empiezas a hacerlo, pero con la ayuda de Dios? Y te vas a dar cuenta del fruto y el resultado que vas a tener, totalmente distinto. Inténtalo, porque aquí encuentras todo, todo. De cómo ser un buen padre, de cómo llevar tu matrimonio, de cómo llevar tu empresa si tienes, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen amigo. Aquí lo tienes todo. Todo lo tenemos allí. Y Nehemías era alguien que sabía que a pesar de haber levantado y haber conseguido levantar y restaurar esas murallas, él sabía que no podía relajarse. No podía relajarse. Por eso en Nehemías capítulo 6 aprendemos algo de Nehemías, que él no dejó a medias nada, porque él sabía que él tenía que hacer una gran obra ahí, una gran obra. Por eso en Nehemías capítulo 6 verso 2 dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal.
Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Esto dice Nehemías, ¿vale? Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Sabes? Nehemías era alguien que tenía muy claro para qué había sido llamado. Él tenía muy claro que él tenía que hacer no una obra, una simple obra, sino una gran obra. Daba un valor importante a lo que él tenía que hacer. Ahora, cuando tú y yo también tenemos claro y le damos el valor a lo que Dios ha depositado también en ti, entonces la distracción o lo que quiera oponerse para que tú bajes los brazos y no llegues hacia donde Dios quiere llevarte, entonces, si no tienes muy claro esto, te van a convencer y te van a apartar. Y Nehemías tenía claro que lo que él estaba haciendo no era una obrita, una obra ahí, una chapuza, era una gran obra, porque sabía que era de parte de Dios. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Muy bien. Ay. ¿Sabes que tienes una gran obra por hacer? ¿Lo sabes? Y la gran obra la tienes muy cerca. Esa gran obra que tienes que hacer. Los que están a tu lado. Familiares, amigos, vecinos. ¿Por qué no le compartes también de Jesús? ¿Por qué no le puedes hablar de Jesús? Porque una vez que ellos se encuentren con Jesús, sus vidas también empiezan a ser restauradas. Pero ¿cómo va a empezar esa restauración? Si nosotros que tenemos este tesoro en nuestras manos, no lo compartimos también con los demás. Compartamos. Y cuando tú tienes claro que esto es una gran obra que tú tienes y que va a cambiar la historia de muchas personas, de muchas familias, cuando tú le das ese valor, entonces ya puede venir el mejor día soleado a una temperatura exacta, que en vez de ir a la playa, tú dices, no, yo lo que tengo que hacer es una gran obra. Y a lo mejor, un día como este, tú dices, ¿sabes qué? A la playa me puedo ir en otro momento. Pero hoy tengo algo muy claro. Vengo a reunirme con la familia en la fe para escuchar su palabra, para adorarle a Dios y tener claro lo que Dios quiere que haga. Porque le damos ese valor, le damos esa importancia. Y por eso ya puede ser la distracción que venga, pero si nosotros tenemos claro todo esto, si nosotros tenemos claro que hay una obra maravillosa que nosotros podemos hacer con la ayuda de Dios y que Dios te usará para ello, entonces no habrá quien te pare. No habrá quien te pare. Porque vas y tienes puestos tus ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y entonces, por muy mal que estés pasando, créeme, por muy mal que las situaciones te estén dando palos, por muy mal, pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo le creo lo que dice la palabra y yo estoy aquí y yo puedo estar de bajón, pero voy a buscar a Dios y Él me levantará. ¿Sabes? Y Nehemías tuvo momentos de bajones. Sí, Nehemías tuvo momentos donde se sentía abrumado, con miedo, atemorizado. Pero ¿quieres saber qué es lo que hacía Nehemías cuando se encontraba en esa situación? Mira, acompáñame en el verso 5, que dice, entonces Sanballat eran los enemigos de Nehemías, ¿vale? Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según
estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces Nehemías envió a decirles, no hay tal cosa que dices, sino que de tu corazón lo inventas. Claro, ¿sabes? Los enemigos, es decir, Sanbalat, que estaba aquí, los enemigos trataban de distraer a Nehemías. Y le decían, mira, ¿sabes qué? Quedemos aparte para ir hablando, para ver qué hacemos. Pero no, ellos querían hacerle daño a Nehemías. Sanbalat quería hacerle daño, quería que pare lo que él estaba haciendo. Por eso Nehemías decía, no, yo tengo una gran obra y yo no puedo estar perdiendo el tiempo en ir a veros. Dice, no puedo. Pero la amenaza fue creciendo al punto que dijeron, ¿sabes qué? Nos han dicho por ahí, ¿verdad? Algunos pajarillos, ¿verdad? Nos han dicho que tú has edificado las murallas porque tú quieres ser el rey. Tú quieres ser ese rey. Pero que sepas, le decían Sanbalat, los enemigos, pero que sepas, esto se va a enterar el rey, el que está ahora, y ahí te van a dar caña. Y claro, y por eso Nehemías dice, es que no es así. Lo que tú estás diciendo te lo estás inventando. Porque no era así. Y claro, no era así. Pero las amenazas que ya él estaba recibiendo eran amenazas que si realmente el rey se las creía, a Nehemías lo mataban. O sea, era tal amenaza que se estaba jugando la vida a Nehemías. Y por eso en ese momento Nehemías, en vez de salir corriendo por el miedo que se le abrumaba, el temor ahí, él decía en el versículo 9, porque todos ellos, y él empieza a orar, amén, él empieza a acercarse a Dios, y dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. El miedo que pasaba Nehemías, que yo me imagino que estaríamos igual que él o peor, con tal amenazas que él recibía, pero él, en vez de salir corriendo, él pudo recibir esa vacuna eficaz. Él sabía cuál era el antídoto. ¿Entienden? Y él supo qué vacuna tenía que utilizar para ese miedo. Y no era la AstraZeneca, ¿verdad? No era la Pfizer, no era ni la Moderna, ¿verdad? La vacuna que él sabía que le iba a ayudar para ese miedo era pasar ese tiempo con Dios. Era ir a ese lugar, a ese espacio privado, donde solamente estaba Dios y él. Donde en ese lugar donde nadie lo veía, él podía decirle, Señor, ¿sabes? Esto nos están amedrentando. Nos están queriendo llenar de miedo y de temor. Pero Nehemías le decía, pero Señor, fortalece mis manos. ¿Tienes? Él no salió corriendo, sino que él sabía que su Dios, al que le creía, le iba a fortalecer. Le iba a fortalecer. Y sabes, después de esa oración, él sale. Y va y acude donde un conocido de él. Acude donde un conocido. Y sabes, después de esto, a Nehemías tuvo en cuenta algo más. Y era que él no iba a huir de los problemas, escondiéndose en la religión. Hay cosas que nosotros podemos como que pretender de que los problemas no nos abrumen por querer simplemente acomodarnos o encerrarnos dentro de una religión. Mira lo que dice el verso 10. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel,
Bueno, si quieres un nombre para tus hijos, tienes aquí algunos, ¿vale? Dice, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, Nehemías. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y claro, fijaros, alguien que conocía a Nehemías le hace esta invitación y dice, oye, ¿sabes qué? Te van a matar. O sea, estás teniendo problemas, te están amenazando, los problemas te abruman, ¿sabes qué? Te has quedado sin trabajo, tu matrimonio se está haciendo pedazos, tu familia ya no sabes ni qué hacer, ¿verdad? Estás perdiendo el rumbo, hay facturas por pagar y se te abruma todas las deudas y ¿sabes? Entonces es como que, ¿sabes qué? Mejor vamos y enciérrate en esa religión tal, porque eso te va a ayudar, ¿no? Y esto es lo que le decía este hombre a Nehemías. Vamos ahí y enciérrate, escóndete detrás de esta religión. Seguramente será como un consuelo para ti. Pero Nehemías, fíjate, era alguien que tenía tan claro quién era su Dios y lo que él tenía que hacer, que él empieza y le responde, ¿verdad? Y dice, verso 11, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Y dice, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y dice, yo no voy a entrar en ese juego. Yo no quiero ser de las personas que huyen de los problemas y se quieren esconder. Nehemías era alguien que dice, no, que sepas, yo no voy a entrar allí, en ese juego, en esa dinámica. No. Él decía, es que yo les voy a hacer frente, porque el que pelea sus batallas es Dios. El que va por delante de Nehemías era Dios derribando a esos gigantes. Él sabía, él lo sabía. Y por eso dice, dice, un hombre como yo ha de huir. Es como que decir, estás mal, o sea, es que yo no voy a huir, yo no voy a salir corriendo, yo no me voy a meter debajo de las piedras, ¿verdad? Ahí escondido, no, yo no lo voy a hacer. Y dice el verso 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado a este hombre que lo conocía. Mira cómo te puedes librar de ciertos engaños cuando tú sabes, tú conoces quién es Dios. Y por eso Nehemías dijo, yo no me voy a encerrar en una religión, porque él sabía que no era necesario encerrarse en una religión, sino que él podía estar en donde estaba, consolidar una relación con Dios. Y esa relación con Dios lo iba a fortalecer y lo iba a levantar para enfrentarse a todos los obstáculos, opositores, problemas que se le presenten, gigantes que estén allí, pero él los iba a superar porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y claro, Dios estaba con él porque Nehemías buscaba a Dios. ¿Quién es? Aquí no es que únicamente nos aferramos, ¿verdad?, a esa promesa. No, Dios está conmigo y ya está. No, Él lo dijo, Él lo prometió. Claro que sí. Pero claro, Dios va a estar contigo si tú quieres que Él esté contigo, ¿no? Y Nehemías, cuando veía el problema, cuando había la necesidad, lo primero que él hacía era buscar a Dios. Y decía, Dios, ayúdame. No puedo. Él reconocía cuáles eran sus limitaciones y sus carencias. Pero cuando él acudía a Dios, Dios empezaba a responder. Dios empezaba a darle sabiduría.
Dios empezaba a darle la provisión que él necesitaba para hacer la voluntad. Dios comenzaba a ayudarle, Dios le comenzaba a dar valor, Dios comenzaba a fortalecer su vida, porque él no estaba solo, porque Nehemías le estaba permitiendo, le abría su corazón a él para que el Espíritu de Dios comience a obrar en su vida. Y ahí, en medio del problema, estar fortalecido y ser un hombre en una sola pieza y decir: yo continúo adelante. Y lo continúo. ¿Sabes? El reunirnos como tal, como en esta tarde estamos aquí, es maravilloso. Y esto no tiene que faltar. No tiene que faltar. Pero cuando lleguemos a un lugar como este, vengamos con esa actitud de decir: Señor, yo no he venido porque quiera cumplir un rito. Yo estoy aquí porque necesito encontrarme contigo. Yo estoy aquí porque necesito aprender cómo consolidar una relación contigo. Porque cuando salga de aquí, esté en la calle o esté en la casa, sé que contigo puedo hablar y tú me vas a hablar. Y cuando nos volvemos a reunir aquí, como hacía la hermana, y nos contaba lo que Dios empezó a hacer ahí fuera. No fue aquí dentro, sino ahí fuera. Y sabes, esto es señal de cómo cada uno de nosotros empieza a tomar las riendas. Y dice: Señor, yo en el mundo voy a estar y estoy allí. Y sí, y hay problemas y pase lo que pase. Pero cuando pasa ahí algo, yo te voy a buscar. Sea en mi casa, sea caminando, sea yendo ahora mismo a casa donde vayas. Pero Dios, yo quiero fortalecer esa relación contigo. Y sabes, Nehemías empezó a tener una vida espiritual sin límites, ilimitado. Así cuando te hacen ese contrato de teléfono, ¿verdad? Los datos ilimitados que dicen, ¿verdad? Que tú haces todo lo que puedas hacer durante todo el mes, no tienes límites. ¿Sabes? Nehemías tenía una relación espiritual ilimitado. Y él estaba restaurando, él oraba. Él estaba en medio del peligro, él oraba. Él estaba en el tiempo de bonanza, él oraba. Él, cuando estaba en el palacio del rey trabajando allí en su trabajo secular, él oraba dentro de su trabajo, ¿verdad? Y hoy en día, aunque estés estudiando, aunque estés trabajando, aunque estés de vacaciones, pero ora y busca de Dios, y que tu relación con Dios se fortalezca a tal punto que tú notes cómo Dios te levanta. Y los obstáculos, en vez de que tú los veas muy grandes, los empieces a ver así de pequeños. Porque el que va contigo es grande y temible, como Nehemías le conocía a su Dios. Y ¿sabes lo que termina diciendo con esto? El versículo 15. Fue terminado pues el muro. ¡Wow! Ya fue terminado el muro. El 25 del mes de Elul, en 52 días. Y dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Sabes? Cuando nos mantenemos en esa actitud, los demás van a ver quién es tu Dios. Y dirán: ¿tú cómo pudiste cambiar? ¿Qué hiciste? ¿Qué te sucedió? Y sabes que decimos: fue Dios quien lo hizo. Hoy estoy, a lo mejor pude estar hecho pedazos por fuera, pero por dentro soy una sola pieza en la cual Dios me sigue sosteniendo. ¿Tienes? Y cuando Dios comienza a obrar en tu vida, podrá suceder esto. Y aquellos que a lo mejor, o aquellos problemas que están allí, créeme, saldrán huyendo, porque sabrán quién fue quien lo hizo. Como ellos dijeron: fue nuestro Dios quien había hecho esta obra. Amén. Quiero invitarte que te pongas en pie.
Creer en Dios es mucho más que una religión. Creer en Dios es la vida que necesitamos. No es una opción, es lo que necesitamos. Es la solución, es la solución. Por eso Jesús en esa cruz del Calvario dejó clavado todos nuestros pecados, ¿vale? Nuestros pecados, es decir, errar allí, errar en el blanco, es decir, que hemos fallado muchas veces. Y Él perdonó nuestros errores para tener la oportunidad de acercarnos a Él. Y en esa cruz dice la Biblia que dejó clavado todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras equivocaciones, y los dejó ahí clavado para que tú y yo tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y hoy, si tú quieres, acerquémonos a Él. Si tú quieres, acerquémonos a Jesús en esta tarde. Yo me quiero acercar. Si tú me quieres acompañar, hazlo. Yo voy a hacer una oración. Si tú quieres, repítela después de mí con todo tu corazón. Quiero invitarte a que cierres los ojos solamente por un momento, simplemente para que nada te pueda distraer, pero que a la vez puedas abrir los ojos de tu corazón. Y le digas esto: Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero pedirte perdón por las veces que he dudado, pero hoy me determino a creerte a ti, Jesús. En esta tarde te abro mi corazón y te acepto, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname de ti. Y te doy gracias, porque en esa cruz demostraste cuánto me amas. Gracias te doy. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén, y amén. Y gloria al Señor. Y te doy una buena noticia. A partir de ahora puedes hablar con Él. Incluso cuando salgas de este lugar, inténtalo. Y vas a ver que tú mismo de primera mano vas a comprobar la ayuda, el favor y la misericordia de Dios en tu vida. Amén. Que Dios os bendiga muchísimo. Amén. Y que tengáis una buena semana. Amén. Gloria a Dios.